buenas tardes. Les damos una muy cordial bienvenida a este conversatorio sobre la Trienal de Tijuana en su primera versión, la cual ya se encuentra en exhibición en el Centro Cultural Tijuana. Eh, para iniciar este conversatorio, me gustaría cederle la palabra al doctor Roberto Rosique para que nos dé unas palabras de bienvenida y aparte que nos platique sobre el proyecto. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, un saludo y un abrazo grande a los que participan, algunos que fueron mis exalumnos y que me siento orgulloso de verlos en este rol, actuando en consecuencia, ¿no? Con la esperanza que siempre se fincó en ellos. La verdad es bastante gratificante, ¿no? Eso quizá me parece que habría que decirlo siempre. Es el papel que nos tocó jugar aquí, que ahora nos toca compartir con ellos en otros campos, que es fundamental. Bueno, este proyecto de la Trienal, también hay que decirlo, curiosamente, nos liga por muchas formas, ¿no? Quizá la primera es que es un proyecto que nace con el espíritu de la forma de pensar y de actuar y con las intenciones de tres maestros de la Facultad de Artes. El maestro ausente Álvaro Blancarte, un personaje querido por la comunidad en todos los sentidos, un gran creador desde el campo de la plástica y sin duda un gran promotor cultural. Esta idea de suplir este espacio ausente de ser ventana internacional que se había vivido de alguna manera con Insight, con estandartes y en cierta forma con la Tijuana Tercera Nación, pues él plantea la idea de crear una magna exhibición sobre la pintura en la cual tuviese como incentivo un monto pues bastante generoso, ¿no? 1,000,000 de pesos y bueno, esto no fue entendido en la medida de que rara vez se asume el reto de apostar tal cantidad por un evento de esta naturaleza, ¿no? Sin embargo, tiene respuesta con la administración actual del SECUT, que está a cargo de la doctora Bianca Santana. En una reunión previa que tiene, él invita él propone a la directora que se sumen al proyecto el doctor Heriberto Yepes, aquí presente, a quien le mando un abrazo grande, y por supuesto me invitan a mí también. Nos damos a la tarea 3 universitarios, 3 cimarrones, a plantear un proyecto que pusiera nuevamente en alto la imagen de lo que Tijuana ha significado en el campo creativo. Hay una serie de revisiones que se ha hecho en torno a la pintura. Durante prácticamente 2 años se revisan estas cosas, previo todo esto al problema de la pandemia, y se llegan a algunos acuerdos en cuanto a cómo abordar esta situación, qué ofrecer realmente de diferencia ante lo vivido en el campo, digamos, creativo de lo contemporáneo, que ya había sido magníficamente representado por Insight, fundamentalmente. Y bueno, la idea de replantearnos la pintura, Heriberto propone partir de lo pictórico, revisar todo en torno a lo pictórico, qué se había hecho en el mundo, qué se estaba haciendo. Descubrimos después de estas revisiones que en realidad en cuanto a la disrupción de lo pictórico, pues seguía habiendo muchísimo, ¿no? La pintura nunca muere, la pintura siempre está presente, pese a que había estado desligada un poco, digamos, de la marquesina de lo contemporáneo. Hay un campo amplísimo de gente abordando lo pictórico desde lo disruptivo. Entonces descubrimos que esa no era entonces la esencia de lo que queríamos, pero sí era un punto importante para proponer un discurso diferente. La diferencia la encontramos en 2 aspectos que me parecen importantes comentarlos, que tiene que ver, primero, este abordaje de lo pictórico, el cual permite producir una obra a partir de sin limitaciones, es decir, lo pictórico lo encontramos tanto en el campo visual, incluso en lo auditivo, ¿no? En lo olfativo, lo pictórico está en nuestro mundo, ¿no? Y bajo ese pretexto crear un proyecto que tuviese como singularidad la liberación de estas ataduras tradicionales del formato. Es decir, nos planteamos el reto de invitar al artista a que se comprometa a crear bajo las expectativas que él crea, ¿no? Que a él le interesan, sin que tenga el temor de la restricción que por lo regular aparece en cualquier convocatoria donde se va a premiar algo, ¿no?
Es decir, manda una obra de tanto por tanto, que pese tanto, esas restricciones que para nosotros nos consideramos que había que sustraerlas, va a ser quizá el punto medular por el cual en la invitación se insiste en que si se respetan estas condiciones, es muy probable que lo que tú propongas de entre al campo sea seleccionado. Es decir, producir una obra que esté fuera de los planteamientos estéticos plásticos, tanto en lo figurativo como en lo formal. Y un segundo punto que me parece también único en el mundo es el hecho de, si ya estábamos hablando de una libertad creativa, de estimular todos estos aspectos liberales, con la intención de producir un arte diferente, pues nos encontramos con el reto de también definir de qué manera se iba a evaluar la obra que se enviaba y de qué manera se iba a otorgar el premio que todavía no se otorga y que espero que quede en casa, en la UABC. Y se decide entonces hacer una votación, proponer una votación tripartita en la cual en principio se invite a una curadora, que en este caso es Carmen Hernández, una curadora con una solvencia crítica y moral y reconocida, por lo menos en el Cono Sur, bastante reconocida, que asume el papel de seleccionadora de las obras que responden a los criterios establecidos en las bases. De ahí de los 400 y fracción de obras que se envían, se seleccionan 154, finalmente quedan 152, que son las que se están mostrando en este momento en el Secut. Y para poder decidir qué obra va a estar premiada o va a ser reconocida, se decide entonces por este eje tripartita en el cual va a haber un voto de un curador invitado también, que inicialmente recae en la figura de Nelson Herrera Isla. Estamos ahorita en un conflicto porque no es posible que él venga, aunque él ha trabajado esto de manera virtual. Parece que ya tenemos resuelto el asunto, hay otro curador disponible que va a suplir el papel de Nelson, pero que finalmente tiene el aval también del reconocimiento en el campo en que se desenvuelve, ¿no? Ese voto, junto con el voto de los artistas seleccionados, que deberán de emitir un voto no de su obra, sino de cualquiera de las que participan, que ellos consideren meritoria del reconocimiento. Y el tercer voto, quizá el más controversial, es el voto que se le otorga al público y que implica una libertad, pues no inimaginable, ¿no? En estos campos en donde el público siempre fue el que observa, ¿no? Y que se saborea la obra, pero que no tiene ninguna participación. Cuando se plantea esto, que sabíamos de antemano que además de ser un reto, iba a ser difícil de resolver, finalmente determinamos que estas tres maneras de lograr elegir la obra cumplían con la exigencia democrática que en cierta forma el proyecto propone, cumplía con este aspecto emancipatorio y libertario, ¿no? De romper con los establecimientos en cuanto a la manera de evaluar, que por lo regular era el curador que seleccionaba, premiaba y castigaba, ¿no? O la tríada de los grandes conocedores que decidían esta es la mejor obra, ¿no? Y siempre no desdeñando, pero considerando que el voto del público no era importante. Quizá la justificación mayor era, bueno, no sabe nada de arte y por lo tanto no tiene derecho a votar. Pero entendiendo el arte contemporáneo tal como se plantea, con esa libertad que se le otorga al creador, al propio curador, creemos que también puede, digamos, elongarse esta participación hacia el público, que cierto es, probablemente no tenga estos grandes conocimientos en el arte, pero tiene posibilidades de emitir un voto a cualquiera de las obras que él considere meritorias. No importa que esté de por medio el gusto, no importa que esté de por medio la decisión que sea. Aquí lo que interesa es otorgar esa oportunidad para que emita el voto, que al mismo tiempo también justifica, ¿no? El hecho de que no hay una razón para impedírselo, ¿no? Y sobre todo si estamos planteando esto desde el punto de vista contemporáneo, donde este aspecto de la libertad está implícito, había que tomar ese camino espinoso y abrirlos y bueno, estamos en ese trance, esperemos que la respuesta se dé pues bajo las expectativas que teníamos planeada, tenemos clarísimo de que van a haber muchas aristas, sabemos que ya empezaron a haber algunos comentarios al respecto, pero es un proyecto que está planeado y pensado también para esa diversidad de pensamiento en la cual sin duda le sacaremos provecho para el reto subsecuente, que será
el que vamos a vivir dentro de 3 años, ¿no? Esto es a grosso modo la trienal. Este es un proyecto, vuelvo a insistir, que nace de creadores, de maestros de la universidad, una idea del maestro Blancarte, a quien apreciamos mucho en vida y seguimos reconociéndolo por su valía. Sin duda, la opinión fundamental del doctor Heriberto Yepes, y bueno, lo que a mí me corresponde, creo que cumplimos por lo menos como cimarrones un papel, me parece que digno, tal vez no deba decirlo, pero bueno, a veces hay que hacerlo. Finalmente, este es el proyecto, ¿no? Y sobre esto es que vamos a, imagino yo, a escuchar las propuestas personales que cada uno trae. Muchas gracias, doctor Rosique, por sus palabras y por platicarnos, ¿no?, sobre el proyecto. Ahora continuamos con Osiris Fernández Arias. Hola, buenos días, buenas tardes. Primeramente, muchísimas gracias al doctor Cristian Zúñiga, al doctor Rosique, al doctor Heriberto Yepes por la invitación a esta participación. Y bueno, otra vez recordar el placer que me da compartir este espacio con esos artistas, ¿no?, en la Trienal. Creo que todos somos egresados de la Facultad de Artes, entonces como muy emocionante, ¿no?, compartir esta mesa con ustedes, donde podemos ver pues, los resultados de nuestras diversas aproximaciones a las artes desde que ingresamos a la licenciatura hasta nuestro tiempo, en mi caso como profesor de tiempo completo aquí en la Facultad de Artes. Es un grandísimo placer. Lo que les voy a compartir, ya puse el cronómetro, es mi aproximación a las artes vista desde el enfoque, una manera de pensar a través de imágenes. Más allá de una práctica artística pensada para producir objetos, digamos, en un sentido de mercancía artística, mi principal interés es ir resolviendo a través de imágenes aquellos planteamientos que voy desenvolviendo dentro de mi práctica teórica académica. Entonces, digamos que la producción artística para mí es una herramienta más para el pensamiento. Voy a compartir pantalla. Por favor, confirmen si pueden verla. ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Bien. A ver, voy a compartir la otra mejor. Bien. Entonces, esta primera imagen que pongo en pantalla tal vez es un poco contrastante con lo que ustedes vieron en la Trienal. Cuando comencé mi investigación artística, mi gran pregunta era de qué manera desacelerar el tiempo para recuperar la mirada, una mirada que lentamente se ha ido disolviendo en el mundo digital. Ya el filósofo surcoreano habla de volver a los jardines, de volver a la materialidad para volver a sentir el mundo, para reconectarnos con la esencia de la materia y del cuerpo, por supuesto. Esta imagen que tienen en pantalla es una fotografía que le tomaron a mi primo Daniel Davis, quien falleció durante el sexenio de Felipe Calderón como parte de la guerra contra el narcotráfico. En esta imagen aparecen él y su hermano en la bufadora, ahí pasándosela bien. En mi tesis doctoral lo que estuve explorando fue de qué manera podía encontrar una manera para que la materia de mi primo, este fantasma que quedó traducido en imágenes, de alguna manera adquiriera una forma matérica, de qué manera encarnar estos gestos que quedaron pendientes de mi primo Daniel en un mundo hiperdigitalizado, en un mundo dominado por aquello lo que llamo el capitalismo escópico. Entonces fui pensando de qué manera reconectarme con el mundo. Y en este lapso hice un viaje al sur del país, a Chiapas, y de pronto me le quedé viendo una pirámide. En este caso tienen la zona arqueológica de Chichén Itzá. Ese es el templo a la deidad Kukulcán. Y lo que tienen aquí es una serpiente en ascenso, a la vez es un rayo y a la vez es una escalera. Esta silueta fue una de las tantas directrices de las investigaciones del psicohistoriador de las imágenes Avi Warburg. Él decía que hay un conjunto de elementos simbólicos, un conjunto de gestos patéticos que unen a las culturas. Él le llamaba elementos intersubjetivos. Entonces, en mi investigación lo que yo voy trazando es justamente una búsqueda de las sombras. Estas sombras que aún no han sido cubiertas por la sociedad del espectáculo, que aún no han sido cubiertas por la sociedad de la vigilancia. Estas zonas de sombra donde justamente el afecto se mantiene como una especie de potencia fantasmal. Comencé a buscar en diversas zonas arqueológicas este elemento de la sombra. Aquí tenemos otro registro, esto es en la zona arqueológica de
Calakmul, en Campeche, donde nuevamente encontramos la serpiente en ascenso, la serpiente en descenso, el rayo. Encontramos esta potencia que solamente tiene sentido a través de una experiencia fenomenológica, de una experiencia más allá de la representación plástica, es una representación pictorial, es decir, es una relación con la imagen desde la fenomenología del estar ahí, con reconectarte con el mundo, reconectarte con la imagen, porque es algo que no es irrepresentable, es decir, la potencia de la imagen no tiene una representación porque es infinita en un sentido pictorial, se podría decir. Aquí encontramos nuevamente conexiones que voy haciendo entre diversas zonas arqueológicas donde el elemento de la serpiente es una especie de constante figural. Ya más adelante encontramos esos elementos que vamos estableciendo como relaciones, donde una y otra vez encontramos esta constante entre las imágenes, la sombra. Esos elementos intersubjetivos en diversas comunidades en América Latina que una y otra vez se van uniendo. Aquí voy trazando un conjunto de imágenes, un conjunto de siluetas, un conjunto de sombras que van construyéndose. Esto me llevó a generar una instalación donde voy justamente mostrándolo como resultados arqueológicos. De aquí paso a un planteamiento de la sombra de la serpiente como un gesto para caminar, para transitarla. Y esto me llevó a lo que planteé la Trienal. Este mural donde ustedes pueden ver la misma sombra moviéndose, la sombra de la serpiente, y la piedra que aparece en el escenario es el cuerpo encarnado de mi primo Daniel. Finalmente cierro con un performance donde soy yo explicándole todo esto, todo lo que les he dicho el día de hoy a mi primo. Esta fue mi participación. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Osiris. Continuamos con Franklin Colau. Sí, ok. Nada, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a este conservatorio. Estoy muy contento, honestamente, de estar compartiendo este momento con ustedes y compartir lo que ha sido mi experiencia con mi pieza y con la Trienal. De mi parte, quisiera compartirles que hacía mucho tiempo que no regresaba a la ciudad de Tijuana a exponer, a mostrar mi trabajo, entonces ha sido esto un poco un reencuentro con la ciudad y con la escena del arte de la ciudad, que la encuentro extremadamente vibrante y viva y súper inspiradora, la verdad, así que me da mucho gusto reunirme otra vez en este tipo de eventos. Mi pieza para la Trienal se llama Super Paintings y es una obra que consta de 19 pinturas de óleo. Son 19 pinturas de óleo que exploran el formato cuadrado formal. Me interesaba mucho abordar lo pictórico, pero para cuestionar sus fundamentos tradicionales y formalistas. Entonces, mis pinturas son tal cual lo que se escucha, cuadros de óleo. Su formato, unas piezas son pequeñas de 10 por 10 centímetros y otras piezas son un poco más grandes de 50, 70 y 100 centímetros. Estas 19 piezas que están al muro tienen la cualidad que son piezas ponibles, le llamo yo, o en inglés el término sería wearable paintings, que son piezas que el público puede llegar de tocar las pinturas con sus manos desnudas, sin guantes, descolgarlas de la pared y ponérselas. Cuando la descuelgan de la pared se dan cuenta que la pintura tiene dos caras porque el bastidor ha sido cubierto por la parte de enfrente y por la parte de atrás. Entonces es un cuadrado, es una pintura de óleo que ha dejado su bidimensionalidad y ahora también tiene la posibilidad de contar una historia aparte de la parte de atrás, ¿no? Mi pieza está llena de este tipo de comentarios o metáforas que tienen que ver con la ciudad de Tijuana, que es la ciudad donde yo crecí, estudié y también me interesa mucho hacer ciertos comentarios sobre la frontera, ¿no? Y la parte de tener dos discursos o más acerca de una cosa. Entonces, una vez que el público descuelga las piezas y se las pone encima, las puede usar en la espalda como una mochila, las puede sostener en el hombro como una bolsa de hombro, o en las piezas pequeñas se las puede poner en la mano como y hacer un tipo esto como símbolo de posesión de la pintura. Es una pieza muy interactiva, es una pieza muy divertida, que también era más o menos un experimento porque yo llevo trabajando con este formato conceptualmente como 4 años
y no lo había presentado en ninguna otra exposición, en ninguna otra muestra, porque quería que fuera en México y si era posible en Tijuana, donde podría hacerlo. Y sucedió la convocatoria, que me llamó muchísimo la atención cuando hablaba de lo pictórico, pero a partir de de explorarlo de diferentes maneras, y entonces dije, este es el lugar donde este proyecto tiene que lanzarse. Y ha sido también un experimento en el sentido que yo necesitaba ver cómo el público iba a interactuar con la pieza, ¿no? Si iba a dar el salto a cruzar ese límite entre lo que conocemos como las reglas del museo, atravesarlas, tocar las piezas y aún así descolgarlas y cometer el performance que incluye activar la pieza, ¿no? Hacerse parte de la pieza. Fue muy interesante en el opening porque este experimento sucedió. De hecho, en los primeros 20 minutos no estaba sucediendo. Yo me puse un poco nervioso porque dije, la gente no la está tocando, ¿qué está pasando? Pero decido yo ponerme una de las piezas, dejar el hueco de la pieza en la pared, que intencionalmente tiene un muy sutil cuadro marcado con lápiz para que se note la ausencia de una pieza. Y entonces inmediatamente cuando yo me la pongo, el público general empieza a activar la pieza y a ponérsela. Cruzó ese límite, ¿no? Vio el ejemplo y empezó a explorar las obras, tocarlas por enfrente, por atrás, sin miedo a mancharlas, que esa es una gran parte de lo que me interesa que la composición pictórica sea, ¿no? La colaboración con el público, el color de la grasa, el polvo que dejan marcados al contacto con la tela, porque es una tela de algodón que está pura, ¿no? Entonces es muy fácil dejar marcas. Ha sido muy interesante la propuesta. Hay mucho que hablar a nivel teórico sobre la propuesta. Creo que 5 minutos no serían justos, sobre todo porque creo que lo más interesante para mí ha sido descubrir cómo este formato que yo creé, diseñé desde hace unos varios años, ahora la gente se apoderó de él. O sea, desde la inauguración, la gente se hizo cargo de él. Que mi interés era quitarle la pasividad milenaria a la pintura y hacerlo en colaboración con el público, y pues eso fue lo que sucedió y continúa a suceder porque me siguen tagueando, siguen haciendo fotos, y la vida tiene otras vidas paralelas que que están vinculadas a mí, pero están también al mismo nivel vinculadas con la sociedad, ¿no? Y entonces ese es el objetivo. Creo que seguirá teniendo estos factores de diferentes vidas. Ha sido todo un nivel de negociación la pieza con el museo, porque se trata también de empujar los límites de la seguridad. Entonces hubo que hablar con los custodios, hubo que hablar con la compañía de seguridad, sin duda también la gente de exposiciones y dirección, para que ellos pudieran, y se firmaron documentos en donde ellos no se hacen responsables, ¿no? de las cosas que le pudieran suceder a las piezas durante los 8 meses expuestos. Entonces hay muchos diversas dialécticas y diferentes discursos que la pieza tiene, y sin duda alguna creo que las iré también descubriendo bien a lo largo de la exposición. Quiero cerrar ahí para darle paso también a los siguientes compañeros, y seguramente espero haya otros momentos para compartir de mi pieza y seguir escuchando las suyas. Gracias, Rosique, gracias, Heriberto, por crear este proyecto increíble. Gracias, Franklin. Continuamos con Pedro Manuel Mota García. Hola, buenas tardes. Déjenme presento nada más la imagen. Ok, la idea básicamente para esta trienal surge a partir de un libro o sea, finalmente creo que la pregunta sobre qué es lo pictórico, qué es en esencia o lo que está detrás de la pintura, ¿no? Entendiéndolo como lo pictórico, es muy difícil de responder, o bueno, universalmente va a ser muy difícil llegar a un acuerdo que es aquello que podríamos denominar o definir como lo pictórico.
Entonces yo tuve un acercamiento, digamos, pues muy personal así hacia la pintura. También que creo que fue muy importante mi situación o mi condición como daltónico, ¿no? Que no, para quien no sepa, que nos ve, o sea, que no alcanzo a ver todos los colores. Entonces, tengo esa condición desde siempre y me atrajo mucho plantearlo a partir del color, ¿no? De la naturaleza propia del color. Entonces me interesó mucho plantearlo desde un libro de esta Rebecca Solnit que se llama en español algo así como una guía de campo para perderse o desaparecer. Y en ese libro plantea de una manera muy objetiva la naturaleza del color o la esencia del color azul, ¿no? Específicamente de la luz. Entonces, cómo ella nos plantea ahí en ese libro cómo el azul ha venido históricamente siendo considerado como este color que tiene desde su naturaleza es esencialmente melancólico, ¿no? Y nos explica y nos trata de explicar en esa parte del libro el por qué. Nos dice entonces que el azul es el color de la distancia, es el color de la ausencia, ¿sí? Entonces, nos plantea, por ejemplo, los cerros azulados, ¿no? Que se ven a la distancia, cómo jamás vamos a ser capaces de alcanzarlos. Cuando nos dirigimos al cerro, ya no es ese cerro azulado que se veía a la distancia. ¿Por qué? Porque ese color azul que vemos a la distancia, en realidad son las particularidades de las ondas, de la luz de ese color. Sí, entonces en sí es la atmósfera lo que está, como entintado, por decirlo así, ¿no? Entonces, existe nada más a la distancia. Y ella hace esta asociación sobre cómo el azul también se lo compara, por ejemplo, con la idea del amor, con la idea del deseo. O sea, cómo también, por ejemplo, cuando abrazamos o cuando tocamos a la persona que amamos o deseamos, parece que nunca la alcanzamos completamente. Entonces, hace como ese paralelismo de cómo el color también funciona igual que el amor y el deseo. Entonces me pareció importante así como que hacer ese señalamiento también a partir del color azul, con esa carga que tiene con respecto a la melancolía y con cómo también históricamente el color azul ha sido como este elemento crucial, ¿no? Así dentro de la pintura. Tengo entendido, por ejemplo, que fue el primer color que básicamente se produjo así, de manera, para su venta, para comercializarlo, ¿sí? También en un principio fue así como el color digamos, de la opulencia, ¿sí? Es ese color también que atrajo a gente como Yves Klein, ¿no? Para señalar como esa particularidad de la pintura, ¿sí? Y también, como lo señala Yves Klein, ¿no? Dice que es una cosa que tengo ahí en mi resumen, dice, los colores del cielo, ¿sí? En un espacio autocontenido, lo señaló ahí, en palabras de Yves Klein, son capaces de abrirnos la posibilidad de estar inmersos en la inconmensurable existencia del color. ¿Sí? Entonces, quería lograr así como una pieza que básicamente que fuera, que pudiera de alguna manera contener todo y al mismo tiempo ser vacía, o sea, ser un espacio que pareciera una ventana hacia algo que no alcanzamos a ver, ¿sí? Precisamente para hablar de eso que es imposible de tocar. Entonces, me pareció, a mí en lo personal me pareció así como muy conveniente también el tiempo, porque la pieza fue realmente planeada y resuelta expresamente para la Trienal, a la convocatoria de la Trienal. ¿Sí? Déjenme compartir esta otra imagen, ¿no? Que es justamente, en esencia, es esa la idea, ¿no? O sea, a partir desde ahí, desde ese espacio, desde ese color, desde esa naturaleza, desde esa esencia que finalmente, o sea, que creo que es inalcanzable, ¿sí? Entonces, plantear la pintura expresamente como eso, ¿no? Un espacio muy abierto, infinito, que finalmente todos a lo mejor vamos a dirigir la atención o la mirada hacia ahí,
pero que creo que vamos a verlo, o sea, con posicionamientos muy distintos, ¿no? Que finalmente va a ser imposible de decir esa definición como tal. Y creo que es todo, ¿ok? Muchas gracias, Pedro. Continuamos Gracias. con Marta Cíntora. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Marta S. Cíntora, soy docente de la Facultad de Artes Tijuana y también, ¿no?, egresada de esa misma sede y facultad. Y pues me da mucho gusto estar aquí para platicarles un poco sobre cómo fue mi proceso de trabajo de esta pieza que presento en la Trienal, que se llama Rompecabezas Anatómico 2. Ahora sí que de repente, ¿no? Hablar tan poquito tiempo es difícil, así que voy a tratar de ser muy concreta. Yo también ya puse aquí mi cronómetro para no excederme y así todos podemos pasar tranquilamente. Pues ahora sí que más que nada quería platicarles, ¿no?, cuál es la idea detrás de todo este trabajo que tengo. Básicamente el proyecto surge como una forma de replantear las estructuras anatómicas del cuerpo. Yo, todo mi trabajo de estudio me he dedicado mucho a eso, ¿no? Como a cuestionar por qué el cuerpo tiene esa forma, cómo está construido y si de repente eso puede ser diferente. Y pues esta vez lo hice desde un proceso muy como infantil, como casi un juego, donde voy como reorganizando, ¿no?, las partes anatómicas corporales por medio de un rompecabezas que yo hice a partir de un proceso de cortar maderas con una máquina de láser y despintarlas a mano con acrílico y reensamblar, ¿no?, las piezas. Me interesaba mucho como cuestionar esta cosa de la anatomía, como esta ciencia, ¿no?, que estudia el cómo debe ser el cuerpo y que lo establece, y de repente, ¿no?, decir, bueno, a ver, si utilizo la misma anatomía como para cuestionar, ¿no?, la forma en que el cuerpo es, sigue siendo un cuerpo, y si no lo es, pues, ¿qué se convirtió, no? Esto surge porque, de hecho, yo tengo mucho en mi familia, ¿no? Hay como cierta línea de la medicina en varios de mis familiares, entonces de yo muy chiquita estuve siempre ahí, ¿no?, observando y viendo cuestiones así de cómo era el cuerpo y que si las cirugías y todo esto. Entonces, como que eso de siempre como de alguna manera jugar, ¿no?, con la forma de desarmar o entender lo corporal es algo que está mucho en mí. Y este proyecto en especial surgió porque yo tenía, bueno, pues entre los materiales didácticos, ¿no?, que se encuentran ahí con la familia, doctores y enfermeras, había de repente un jueguito, ¿no?, que era como esta cosa de tener un cuerpecito y como poderlo desarmar y armar y abrir, ¿no?, que hay debajo de esto y qué órgano está acá, ¿no? Y entonces recuerdo mucho el poder estar jugando con ese material didáctico y me parecía así como muy entretenido, ¿no? Era así como súper divertido. Entonces, esa misma sensación como de poder construir y jugar y desarmar es lo que inició, ¿no?, el cómo decidí hacer este trabajo. Y ya recordando esa sensación y como tratando de recuperar ese acto que yo hacía hace muchos años, empecé a pensar, ¿no?, en cómo podía convertirse esto en una obra. Inicié con pequeños como modelos, con cartón y con copias, nada más como para tratar de entender cómo podía funcionar. Y entonces ya me di cuenta, pues, que sí necesitaba como un soporte un tanto duro, ¿no?, que pudiera generar estos ensamblajes. Y también me topé, ¿no?, recordé como estos rompecabezas que se venden de también madera recortada, que te da como esta misma sensación tridimensional. Y entonces dije, ok, pues por ahí puede ser, ¿no? Y empecé a investigar sobre cómo es ese proceso del corte de láser y de cómo funciona. Y pues sí, afortunadamente encontré un lugar donde podía hacer ese proceso a un precio bastante accesible, porque normalmente es un proceso un tanto caro. Y pues de ahí ya procedí a lo que es la realización de los diseños de las piezas y de llevarlo a la vectorización, porque el proceso de láser, de corte de láser, funciona
bajo un modelo de vectores. Entonces, ese es, digamos, el proceso un tanto más aburrido y así tedioso, ¿no? Porque hay que estar así digitalizando, acomodando vectores y todo eso, para que pueda la máquina de ahí hacer el corte y poder como seguir las instrucciones que uno le da. De ahí, ¿no? Es ese proceso de continuar con el proceso del corte en la mesa. Aquí les paso un pequeño videito, ¿no? De cómo es eso. Y ya una vez que las piezas están recortadas, de ahí ya tengo como todo este glosario casi de abecedarios de partes humanas, que de ahí yo empiezo a jugar reconstruyéndolas, estoy en ese proceso de pensar cómo puedo, ¿no? Compositivamente armar este cuerpo, qué cosas se pueden repetir o qué cosas pueden quedarse ahí de alguna manera para reinterpretar este juego anatómico. Digamos, es el momento, ¿no? Más como, más lúdico, es ahora sí, ahí es donde estoy recreando ese proceso de casi a ver si le pongo dos cabezas, si la mano se duplica, ¿no? Si de repente el cuerpo sale, también jugar mucho con el volumen, ¿no? Y como la forma en que esta cosa se puede convertir. Y yo creo que este es el momento, ¿no? Donde más estoy disfrutando del proceso y como explorando todas las posibilidades de lo que se puede generar. Ya una vez que tengo más o menos acomodado el cómo, ¿no? Se va a ver la pieza, continúo con la parte de la intervención pictórica. Voy seleccionando imágenes de los libros anatómicos y es como esta cosa, ¿no? También de decir, cómo de repente un brazo también puede tener partes del sistema circulatorio, ¿no? Y como de repente también jugar con dónde se ubican esos órganos y que podrían estar en cualquier otro espacio del cuerpo. Y ya que hago todo ese proceso de pintura, que fue muy interesante, ¿no? Escuchar que de repente había gente que pensaba que eran impresiones, ¿no? Y pues no, ahora sí que fue un trabajo de muchas horas estar ahí, ¿no? Pintando casi como en miniatura, cada piececita, ¿no? Para que se conformara como esqueleto. Y pues ya, una vez que están todas las piezas listas, como conformo ya la obra, la estructura nueva. Esta fue la primera pieza que hice en base a este proyecto y pues ya ahora la que presento en la Trienal es la segunda que hice. Y pues igual también quería compartirles, ¿no? Que es un proyecto que yo estoy desarrollando ahorita con varias piezas, que ya estoy ahorita en el proceso de una nueva serie de este mismo proyecto, y que igual también si andan por ahí en los CEART, ya sea de Tecate, Tijuana, Rosario, o Ensenada, también está una de las piezas de este proyecto en exhibición en la Bienal de Baja California. Pues ahora sí, espero que me pasé un poquito. Muchas gracias a todos por escucharme y espero pues que me puedan contactar ahí por Instagram, porque estaré publicando mucho del proceso. Hasta luego. Gracias, Marta. Continuamos con Itzel. Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, creo que es importante antes platicarles un poco del colectivo, ya que participamos como colectivo. Mi tiempo sí está específico. Ok, Graphical Hilo nació, se gestó como una propuesta de experimentación y producción de obra interdisciplinaria, la cual se deriva de la práctica plástica, de la manera individual que realizamos cada uno de quienes la conformamos. Por una parte, la gráfica y por otra parte, lo que es la costura y el bordado, expandiéndolo hacia el campo pictórico. No sé, permítanme, no sé qué está pasando. Listo, ya está. Nuestro interés principal es fomentar en la sociedad un ejercicio de conciencia sobre las situaciones críticas que lastiman
nuestro entorno. El colectivo lo conformamos 2 personas, Gerardo Méndez e Ixchel Cejudo, que es quien habla. Ambos nos dedicamos al campo, laboralmente al campo educativo. Creo que ya varios conocen a Gerardo, él trabaja en la Facultad de Artes en Ensenada como docente. Por mi parte, yo laboro en la educación media superior como coordinadora cultural. La obra que presentamos decidimos titularla bajo el nombre Se solicita personal, ambos sexos, con o sin experiencia en overcover y sencilla, patrones fronterizos de género. Esto recae a razón de las piezas precisamente que van a ver más adelante y que presentamos, van de acuerdo con lo que estamos planteando. Para formar y realizar las piezas, para nosotros fue indispensable que se generara una conexión entre la estructura que presentamos y la persona que aportó, en este particular, las mujeres que nos cedieron las medidas de su talla. Estas son 2 imágenes de un video que se les envió a las personas que colaboraban con nosotros para el proyecto. Ahí se les indicaba paso a paso cómo tomarse las medidas. Acompañado de eso, les solicitamos 2 preguntas. ¿Cómo describes tu actividad diaria como mujer en una sociedad fronteriza y cuál es el color que te representa? Ixchel, perdón. Mande. No sé si a todos les está pasando, pero creo que no se está corriendo la presentación. No, no está avanzando. Entonces, yo creo que sería bueno que lo hicieras manualmente. Ok, perdón. A ver. Voy a tener que dejar de compartir. Permítanme. Ok. Voy a pasarme la diapositiva. A ver. Ok, ahí lo están viendo. Sí. Ok, está la imagen del video que les estaba comentando. ¿Sí? Sí, sí lo estamos viendo. Ok, entonces Sí, sale. voy a tener que ir avanzando. Permítanme. Ok, ahí están viendo las preguntas que se les envió. Y efectivamente. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, estas son las preguntas que se les envió a las personas, a las mujeres específicamente, que nos ayudaron con las medidas de su talla. Para nosotros era indispensable que nos respondieran estas preguntas, dado el proyecto que estábamos presentando. Derivado de eso, recibimos estas respuestas. Algunas respuestas fueron bastante amplias. Nos fue muy grato las respuestas que recibimos de parte de ellas, nos aportaron bastante para el trabajo que estábamos desarrollando. Asimismo, también recibimos imágenes con respecto a la pregunta del color, nos mandaron imágenes como por ejemplo una prenda que usa diariamente esta persona, un momento de su vida, una frazada, accesorios que usa de manera personal. Entonces, eso, además de que nos aportó color, también nos aportó inclusive textura y parte aún más de la esencia de las chicas. Estas fueron las medidas que se les pidió específicamente a ellas, que con el video se les explicaba cómo tenían que tomarse las medidas. Ellas, cabe mencionar que jamás lo habían hecho. Creo que alguna de ellas, de hecho, ni siquiera tenía una cinta para poder medir su cuerpo, tuvo que obtener alguna, la pidió prestada o algo así. Entonces, estas fueron las medidas que fuimos recibiendo.
siempre, todo el tiempo en el proceso, fue muy interesante porque había un contacto íntimo que se generó en el proyecto específicamente con ellas. Y lo anterior, todo lo que es el color, lo que es lo que recibimos, así como las medidas, como lo que nos mandaron sobre la pregunta, está escrito en cada uno de los talles que presentamos en la trienal. Son 5 talles específicamente. ¿Cómo están elaborados? Están elaborados por medio de patrones cortados en papel algodón, cosidos e intervenidos con esmalte acrílico y lápiz de color, extraídos, como ya se mencionó, de las medidas exactas que cada una de ellas nos proporcionó de su cuerpo. Les voy a pasar las imágenes de cada uno de los talles. Ahí pueden observar cómo se transcribió, en algunos casos, parte del texto, porque 2 de ellas nos enviaron un texto bastante amplio. Entonces tuvimos que capturar lo más esencial, lo que podía describir un poco más de ella. Cabe mencionar que es también importante decir que las mujeres con las que participamos son personas sensibles a las problemáticas específicamente relacionadas con la integridad de las mujeres y de las niñas. Eso para nosotros fue esencial. Les voy a pasar otro. Y que fue el último. Así es como se ven ya las piezas expuestas. Fue muy interesante verlas, con todo y que mandamos la propuesta de cómo se tenían que presentar. Cambió en el momento que las vimos porque giran, o sea, no hay obviamente aire dentro de la sala, pero tienen movimiento, pareciera que tienen contacto una con otra, como si estuvieran hablando y a su vez también con el espectador. Observamos cómo las personas pasaban por el medio de las piezas para buscar cuál era el diálogo que existía entre lo que estaba escrito, o sea, lo que se exponía, y eso en lo personal me pareció muy, muy íntimo y muy gratificante. Y creo que por mi parte eso es todo. No sé si Gerardo quiere agregar algo. Nada más comentarles que en sí estas 5 piezas son las que se seleccionaron para la trienal, pero el proyecto sigue abierto, ¿no? Si alguna de ustedes les interesa participar, pues nos pueden contactar y pues también contribuir a que esta pieza siga creciendo, ¿no? Y pues nada más para terminar, pues gracias a la facultad, gracias Cristian por organizarnos, y al maestro Rosique, el maestro Yepes también, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Ahora continuaremos con Patricia Medellín. Si te encuentras lista, adelante. Ahora sí, muchas gracias. Pues un gusto estar aquí. Yo lo que les voy a presentar es como unos antecedentes muy rápidos acerca de lo que yo pues he trabajado. Yo principalmente soy grabadora, bueno, hago grabado, pero, o sea, un poquito, se los comento para que se entienda un poco cómo surgió esta pieza, ¿no? Yo vengo desde una escuela muy tradicional, ¿no? Quizás hasta purista del centro de la Ciudad de México, donde trabajaba, o bueno, empezar a trabajar lo que es el autorretrato, porque a mí me interesa mucho cómo nos autodefinimos las mujeres y cómo se representan los cuerpos, ¿no? Porque de repente parece que no estamos hablando de lo mismo, parece que las creadoras decimos otras cosas, y cuando se nos representa en los museos, se nos representan pues cosificándonos o de manera muy sexualizada, ¿no? Entonces, para mí ha sido una labor constante a lo largo pues, de toda mi formación académica, ¿no? En licenciatura, maestría y doctorado,
trabajar eso, cuestión de la representación y cómo lograr representaciones, ¿no? Estas, por ejemplo, son autorretratos búlbicos, ¿no? Y que son representaciones que tienen que ver con estas cuestiones de identidad, de libertad sexual, de derechos de las mujeres, ¿no? Y sobre todo también comenzar estos diálogos, ¿no? De por qué hay ciertas disciplinas que todavía no actualizan algunas prácticas, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en esta práctica del desnudo, ¿no? Que les digo que acaba cosificando, y no lo digo yo, o sea, no soy la primera que lo dice, ahí están las Guerrilla Girls, hay muchísimas otras artistas que lo han dicho incluso desde el performance. Y bueno, otro interés que he manejado pues a lo largo de mi trabajo también ha sido cómo plantear mi experiencia como mujer, ¿no? Entonces, he trabajado, por ejemplo, estas piezas, ¿no? Series que hablan acerca de la maternidad, ¿no? Que de repente podría vincularse como a esta, que también nos arraiga, o bueno, nos pareciera que nos encierra a las mujeres como este deber, ¿no? Este deber reproductivo, y que lejos de verlo como un disfrute, aparece como algo que vamos arrastrando, y entonces buscar nuevas maneras de representar esa maternidad, y bueno, ¿no? Y también pues cómo conjugar todo esto y ser artista al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues mis piezas, incluso yo en algún momento dejé de plantearlas como artísticas, las empecé a ver ya como objetos más filosóficos, objetos contemplativos, ¿no? Y he estado trabajando mucho en las fronteras disciplinarias también, como con la pintura, la caligrafía, eh, como más acciones más performáticas, eh, ¿no? Por ejemplo, incluso ya haciendo impresión directa del cuerpo, porque también me interesa mucho como ir vinculando o ir presentando al cuerpo de otra manera, ¿no? Como les decía, este registro más vivencial. Y bueno, al final estaba, como del 2018, estaba yo haciendo monotipos, y ya de hecho, pues el monotipo ya tiene una relación muy íntima con la pintura. Eh, Después he estado, bueno, en 2020 estuve trabajando ya como en cuestión más colectiva, más a modo de intervención eh, participativa, ya ahora en el archivo vivo, justo también para empezar a como de alguna manera vincular mi trabajo, o bueno, el trabajo artístico, llevarlo a otro nivel con la participación, o digamos con la conjunción de otra área que yo estoy desarrollando, que es la investigación. Entonces, pues la idea era, o es, ¿no? En mis proyectos, ya irlos elaborando a la par de mis proyectos de investigación. Y bueno, esta es una de las últimas piezas que he realizado, que estuvo ahí en la Bienal de Baja California, donde también ya estoy entre la frontera entre pintura, dibujo, gráfica, y esto me llevó a esta pieza, que es la que estoy presentando en la Trienal de Tijuana. Sobre todo quise hablar de la pintura, ¿no? Pero las mujeres en la pintura, pero no puedo hablar como de todas las mujeres, pero puedo hablar al menos de esa experiencia, porque yo he hecho pintura, pero no, justo, ¿no? La misma, digamos, todo ese bagaje que se tiene en la pintura, que de alguna manera está muy cerrado o centrado a un pensamiento también, incluso misógino y patriarcal, pues no me ha convencido. Pero bueno, lo quise llevar de esa manera para hacer eh, como evidente eso, ¿no? El cuerpo de las mujeres, y esta pieza se llama Trabajo de Mujer, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la Facultad de Artes tenemos muchísimas pintoras, también lo vimos en el archivo vivo, hay muchísimas pintoras que están ahí presentes, pero por alguna razón no las ubicamos, o no siempre las vemos liderando esos grandes proyectos. Y entonces ahí también esta pregunta, ¿no? Y también es una invitación a aquellas, ¿no? Que nos inspiran y que sigan, y que bueno, hay maneras de presentarnos, y también un poco hace esa referencia
a lo que se dice, ¿no? De que las mujeres pintamos en chiquito. De hecho, esta pieza es muy pequeña. Es del tamaño justo de la mano, de mi mano, y era justo hacer esa referencia, ¿no? De que para que una pieza, yo creo que una pieza no tiene que ser grande y monumental como se entiende en la pintura o la escultura, sino que tiene que tener más bien como ese conocimiento y ese poder de representar algo valioso para las personas, ¿no? Y entonces pues quise hacer este autorretrato en este soporte que es así como una película sacada de mi mano. No sé si se acuerdan en la primaria que uno agarraba el resistol y se ponía la placa, pues justo eso hice y bueno, así quedó. Es como parece un relicario, pero bueno, básicamente eso ha sido lo que me llevó a presentar esta pieza y bueno, eso sería prácticamente todo. Gracias. Gracias a ti, Patricia. Continuamos con Itzel Servín Rosales. Hola, buenas tardes. Hello, hello. Yo me llamo Itzel Servín. Yo todavía soy estudiante en la Facultad de Artes, todavía no egreso, ya estoy casi a punto de egresar. Esta es mi primera vez participando en un evento de tal magnitud con unos artistas de un gran calibre y de igual manera es mi primera vez participando en este tipo de conversatorios. Entonces voy a explicar de manera somera, ¿no? Sin pasarme de los 5 minutos de lo que trató la exposición de mi pieza. Voy a proceder a presentar. Aquí está. Me pregunto. Me gustaría saber si no hay complicaciones con respecto a la imagen. Si todos pueden ver. Muchas gracias. Ok, entonces yo decidí presentar una pieza de carácter bidimensional que hablase sobre la cultura del consumo, pero visto desde una perspectiva eclesiástica, decidiendo usar un material distinto que me permitiera experimentar y también que tuviera una especie de carga narrativa también, que o sea, el material que elegí presentar tuviese también un peso y una significación en la imagen. Yo me remito para hacer esa obra y decidir esa temática o esa problemática, me remito a un recuerdo que viví hace como unos 6 años, más o menos, donde iba a viajar a una familia. Entonces viajamos por camión en la central camionera, ¿no? De Tijuana. Y al estar ahí esperando, ¿no? Para abordar el camión, pues había una figura de una virgen, pues ahí puesta. Y veía cómo la gente pasaba y la adoraba, ¿no? Muy propio de su religión y de sus costumbres, de una manera muy devota. Sin embargo, alrededor de esa figura, de esa representación de la Virgen, había un montón de basura, muchos desechos, y se me quedó ese recuerdo grabado, pero no le di bastante importancia hasta tiempo después que era más presente, como esa problemática se veía todavía más en mi contexto, y al momento de leer bastantes libros y artículos, así como también ver, es un tema que se aborda ya desde varios francos, ¿no? Desde la cinematografía, desde la literatura, pero particularmente este texto de Miguel Changoya, Atrapados en las apariencias del 2016, habla sobre la naturaleza del consumo y sus lógicas de pensamiento y usa también ejemplos religiosos para hablar de esto. Él hablaba más particularmente sobre el pasaje de Adán y Eva, pero a fin de cuentas encontré un texto que también viera ese mismo contraste, ¿no? Y que me remitiera a ese mismo recuerdo de cómo una sociedad tanto religiosa como consumista actúa y se ve ese contraste, ¿no? Que ese contraste entre la adoración, las palabras que venían a mi mente era la adoración, el consumo, el desecho, y se trasladaron en una imagen que quise plasmar a forma de un patrón. Aquí esta cita dice: todo acto del Homo consuméricus se caracteriza ante todo por el consumo, ya sea por necesidad o por deseo. Entonces ya no se trata de una sociedad que consuma de una manera por necesidad, a manera de necesidad, sino que ya es algo un poco más avaricioso, más cíclico y más por deseo. Es una adquisición de bienes que se ha vuelto imparable, que se ha vuelto ya una ideología casi casi, un tipo de religión, por decirlo así, prolifera como un tipo de doctrina, ¿no? Una doctrina con su característico estilo de vida en una sociedad
que vive y consume y adora, ¿no? Entonces quise plasmarlo a manera de patrono, ¿no? Que me adora y te sientes feliz. Lo quise manejar como un patrono que es propio de la religión, es un personaje que vela o cuida a alguna comunidad o algún tipo de grupo o profesión, por ejemplo, no sé, eh, San José es el de los carpinteros, Santa Cecilia es de la música. Entonces, a partir de eso, de esa premisa, quise hacer uno sobre el consumo, básicamente, ¿no? Que me remite a ese recuerdo y a todo lo que se ha visto en la literatura y en la cinematografía. Entonces, quise hacer un patrón que hablase precisamente de eso, utilizando una figura, pues, a base de chicle, porque el chicle, en lo particular, para mí, es no es algo que se necesite precisamente, es más como para el quitarse la ansia o masticar, quitarse la ansia o refrescar el aliento después de que ya pierde su sabor, pues simplemente se tira y se consigue otro así cíclicamente. Entonces pienso que ese material tenía esa buena representación de lo que yo quería hablar para configurar la imagen básicamente. Ya bien lo había practicado antes con otras piezas, aquí se ven otras que había hecho anteriormente que no tenían realmente una narrativa precisa en la imagen o una construcción más consolidada, era más bien la exploración del material, a ver cómo funcionaba cuando yo compraba el chicle y lo masticaba. Si lo quería más saturado de pigmento, no lo masticaba por un tiempo tan extenso si quería que tuviera una coloración más blancuzca. Entonces ya ahí era como jugar con el material claro-oscuro a partir de las propiedades básicas del chicle, ¿no? Que es masticar, ¿no? Su utilidad, usar su utilidad y transformarla en otra cosa diferente para construir así una imagen un poquito más fija, que es este que está expuesta en la trienal, es este de aquí abajo. Entonces son diferentes marcas de chicle masticadas y colocadas para generar diferentes pigmentos, colores, mezclado también con técnica como la pintura, por ejemplo, atrás, un código de barras que representara como que es un producto, como que esto es algo que tú adoras, pero está hecho a base de consumo, básicamente, de desechos, de cosas que tú tiras, porque ya es una especie de religión, una especie de doctrina que rige sobre la sociedad. Entonces, pues, básicamente la decisión de mi proyecto. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Gracias, Itzi. Ahora continuamos con Mishka y Polita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues mi seudónimo artístico es Mishka Hipólita, mi nombre es Andrea Villanueva. Osiris, el profesor Osiris me va a hacer el favor de compartir las imágenes porque no sé cómo hacerlo. Y les voy a poner un audio porque creo que va a ahorrar muchos, pero porque no soy una persona que habla fluidamente. Entonces creo que va a facilitar las cosas que yo les ponga este audio para explicarles un poco mi pieza, que es esta que ven aquí, que por cuestiones de contratiempos y malentendidos no estuvo completa el día de la inauguración. Le hace falta una parte muy importante que era un reflejo que se hace con la pintura en la pared que estaba de junto. Entonces voy a proceder a ponerles el audio. ¿Cómo se crea ese reflejo? La pieza está conformada por varias capas de pintura al óleo entramado en capas de resina, es decir, sobre la base se hizo el fondo, después se vertió una capa delgada de resina. Al secar, se pintó con óleo, después se vertió una nueva capa de resina y así consecutivamente, hasta crear 5 capas. En total fueron 6 litros de resina. Al reflejar luz angularmente, teniendo una pared perpendicular o un techo bajo, se crea una proyección de esas capas de dibujo, porque al estar entramadas en resina, la luz logra filtrarse entre ellas, creando un efecto parecido como cuando el sol se refleja en el agua en movimiento y crea una especie de proyección. El significado, estrictamente simplificado, de esta obra radica en la percepción de la realidad. Como esta pintura te muestra una estructura microscópica, no la podrías observar a ojo desnudo, y es amplificada en gran formato para mostrarte su complejidad, algo tan ajeno a tu realidad que podrías considerar inexistente, pero que es una realidad temporalmente oculta. El reflejo es solamente la luz y sombra de esa realidad, algo parecido al mito de la caverna de Platón.
La realidad contiene niveles de visión, versiones y perspectivas, no hay una sola verdad absoluta, y es a través de esta obra que quiero ofrecer una nueva experiencia perceptiva y entendimiento cognitivo. Listo, pues pues como pudieron escuchar, trata de darle un giro a la percepción humana sobre la realidad y aquí lo ejemplifico con una imagen microscópica. Bueno, en realidad es una composición de diferentes estructuras microscópicas amplificada en gran formato que, como decía en el audio, pues no se puede ver sin un microscopio, ¿no? Osiris, siguiente. Y si quieres continuar. Bueno, no, espera. Este es el reflejo de la imagen. O sea, si aplicas una luz angular, se va a crear ese reflejo, que es lo que decía, que es parecido al mito de la caverna de Platón, que en realidad podemos percibir la luz y sombra de una realidad y la pintura misma pues es otra realidad. Entonces yo lo que quise crear aquí es como una analogía del entendimiento cognitivo. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Mishka, y gracias, Osiris, por compartir la presentación. Continuamos con Pablo Echanove. Hola, hola, ¿sí se escucha bien? Sí. Ok, perfecto. Voy a compartir toda la pantalla porque no tuve tiempo de hacer una presentación, entonces tengo aquí las imágenes abiertas en mi pantalla. Mi pieza se llamó Silueta Siniestra. Aquí está la pieza ya montada en el Centro Cultural Tijuana. Yo traía esta idea o esta intención de trabajar con la idea del juego o de lo lúdico, ¿no? Pues como podrán ver por los colores, ¿no? Como esta idea de acercarme un poquito más como a la diversión dentro del espacio de exposición. Y empecé a trabajar con esta idea de las caricaturas que uno miraba cuando estaba niño en los 90s o 2000s tempranos, ¿no? Y empecé a hablar como de los recursos que trabajaban con estas caricaturas y cómo fueron tan populares y había tantas que estos recursos empezaron a volver como tradición en algunas caricaturas, ¿no? Al punto de que la caricatura generaba como su propio lenguaje pictórico, o así fue como lo justifiqué como para forzar a que la pieza entrara en el concepto de lo pictórico. Entonces, bueno, estos recursos pictóricos de las caricaturas de ellos, que es el recurso que le llamé silueta siniestra, así como se llama la pieza, ¿no? Que es este momento que utilizan las caricaturas para ocultar la identidad de un personaje, ¿no? Como es aquí en este episodio muy popular de Bob Esponja, cuando están Calamar de Bob Esponja trabajando de noche en el crucero cascarudo y empiezan ellos a crear esta leyenda del criminal, algo criminal mutilador, algo así, ¿no? Bueno, el punto es que al final resulta que este asesino serial era pues un personaje tipo dinosaurio que quería empleo, ¿no? En el crustáceo cascarudo. Entonces empecé a trabajar con esta idea, ¿no? Este tipo de recurso también aparece en caricaturas como Scooby-Doo, por ejemplo, ¿no? Donde al final siempre, al principio siempre solo es una silueta y tú te tienes que esperar con mucha anticipación a ver cuál es el verdadero aspecto del monstruo, ¿no? O también en estos pequeños anuncios de Pokémon, ¿no? De adivina cuál es el Pokémon y solo te muestran la silueta. Bueno, esa es la idea que estaba trabajando. Entonces de ahí surgió esta idea pues de yo crear mi propia silueta y luego crear como la sorpresa de cómo se va a ver este monstruo ya que lo puedas ver completo, ¿no? Entonces empecé pues trabajando con un poquito de tratar como de encontrar una silueta que me gustara que yo pudiera convertir en el monstruo. Estos fueron mis dos experimentos iniciales en Photoshop y los dos me gustaron, ¿no? Entonces empecé a trabajar como la idea bueno, vamos a desarrollar el monstruo y en cuestiones de técnica fue el entintado a mano porque quería como que todavía existiera este poquito trabajo como manual en la pieza. Entonces hice el entintado a mano y luego ya empecé a hacer el coloreado en digital, ¿no? Coloreé las líneas análogas ya en Photoshop y luego empecé a hacer el relleno de color. Cuando ya iba a la mitad de esta pieza, dije, bueno, ¿y qué tal si existen como dos posibles dueños de esta silueta? Y entonces pues creé el segundo personaje, ¿no? Y ahí se volvió bien interesante el experimento porque entonces tenía que hacer que la silueta de este como tipo conejo coincidiera con el mafioso de acá, ¿no? Entonces empezó a ser un juego para mí muy, muy divertido y muy interesante de hacer que las cosas combinaran, ¿no? De hacer que los hongos estos que tienen su espalda se convirtieran en las orejas, que el sombrero de vaquero pues es esta
como composición de hongos y de cuernos que tiene. Entonces ahí empezó un juego muy interesante de forzar a que encajaran las formas, ¿no? Incluso aquí con los honguitos que tiene a sus espaldas el monstruo, pues ahí fue donde pude acomodar los ojos. Por eso está así como medio chueco, medio deforme el conejo. Bueno, ya tenía como las imágenes fijadas y propuse como parte de mi pieza, pues que ocupaba que primero la gente mirara la silueta, ¿no? O sea, que hubieran visto la silueta antes de ver la pieza. Recurrí a compartir la silueta en línea, pero también la compartí, anduve pegando panfletos una semana antes de la inauguración, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no?, el resultado de ese experimento. Del trayecto de mi casa a mi trabajo, pues iba con mi engrapadora y con una resma de estos panfletos, ¿no?, para repartirlos en la ciudad. Y pues con la intención pues de que algunos de los visitantes del Secut vean primero estas impresiones. Entonces, obviamente, aquí es una silueta que podría encajar a ambos personajes, porque ambos personajes nacieron de la silueta misma. Entonces, me gustó mucho el resultado porque, pues, al final, como podemos ver, está bien interesante porque volteas a ver la silueta y luego encuentras al conejo en la silueta, ¿no? Luego volteas a ver a este monstruo y encuentras al monstruo en la silueta. Entonces se empieza a transformar la silueta según el último personaje que hayas visto. También aquí la intención era que los personajes estuvieran en puntos separados de la sala para que no pudieras compararlos de forma directa, pero vaya, ¿no? Por cuestiones complicadas de museografía no sucedió, pero pues aún así siento que funciona la pieza. Una cosa que me pareció interesante, la pieza se iba a llamar Criminal Mutilador, o el nombre del personaje de Bob Esponja, pero siendo que vivimos en Tijuana, una ciudad muy violenta, sentí como que el título iba a romper mucho pues con la idea de lúdica, ¿no?, de la pieza. Entonces decidí ponerle el nombre de Silueta Siniestra. Y justo cuando estaba repartiendo estos panfletos, pues esta idea del Se Busca también lo conecté automáticamente con con esta idea de la trata de blancas, ¿no?, y las apariciones forzadas. Entonces, aunque le quise sacar la vuelta, no pude, ¿no? Quedó presente ahí como esa pequeña manchita de violencia en la pieza, que creo que también la vuelve un poco más relevante. Y pues sí, yo siempre me voy bien recio, entonces creo que ya terminé. Entonces, muchas gracias por el espacio. Ojalá les guste la pieza y también qué chido que se hagan estos conversatorios para poder pues ir rebotando ideas. Gracias. Gracias, Pablo. Continuamos con Marisa Raigosa Bernal. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Un saludo a todos. Cristian, gracias por la invitación. Un saludo especial a los que fueron mis maestros, Rosique, Yepes. Bueno, voy a ver si me es posible compartirles mi pieza porque no estoy muy segura cómo hacerlo, pero a ver. Es mi pieza, se llama Disonancia Sensual. Y esa pieza surgió en el punto más bajo, diría, de la pandemia, que aún no se acaba, pero cuando recién estábamos como procesando todo esto y estaba el encierro a todo lo que da, fue que surgió esta pieza. Pues yo estuve encerrada en mi casa. Yo creo que estuve aquí con mi familia como un mes, casi sin salir más que al mercado. Y yo tengo un espacio donde voy a trabajar, que es mi taller. No estuve yendo a mi taller, cero inspiración. Y esta pieza la hice con cosas que tenía aquí a la mano. Es textil, son encajes. Realmente yo no trabajo la pintura así como de forma tradicional, digamos, con los materiales tradicionales. Eso fue lo que empecé haciendo, o lo que yo ya hacía cuando entré a la Facultad de Artes, por allá en el 2007, 2008 fue cuando entré. Eso yo ya lo hacía, pintaba óleo, hacía autorretratos o pintaba retratos de mi familia. Y de hecho cuando entré a la universidad, a la licenciatura, dejé de, fui dejando de pintar y entonces me fui por la exploración de otros materiales.
y sobre todo el textil. Ay, no sé qué pasó. Bueno, todavía me pueden ver, pues se me bloqueó la pantalla. No se ve. Se puso negro. Ay, perdón. Bueno, el textil es un material que desde que estaba en la escuela empecé a explorar. Y es un material que me ha seguido desde entonces. Siempre estoy recurriendo al textil, aunque uso diferentes materiales. Y más que nada mi proceso tiene que ver con ensamblar cosas, pegar cosas y hacer como estas relaciones entre el entorno y el cuerpo. Siempre parto creo que el cuerpo es un eje temático en mi obra, el cuerpo, la identidad, y que siempre ando haciendo como paralelismos entre el cuerpo y el entorno, ¿no? Recolecto objetos, colecciono cosas, los encajes que usé para esta pieza, los compré así impulsivamente sin saber qué iba a hacer con ellos hace mucho tiempo y apenas el año pasado surgió, ¿no? La oportunidad de usarlos. Y, y realmente no tenía pensado nada respecto a esta pieza, o sea, no la hice expresamente para la Trienal, la hice porque necesitaba hacerla, necesitaba ocuparme en algo y expresar como esa ansiedad que estaba sintiendo en ese momento de todo lo que estaba pasando. Y ya que la terminé, y luego me salió por ahí información por ahí de la Trienal, conecté, ¿no? Como que esto es totalmente pictórico y totalmente, o sea, conversa con la historia de la pintura, ¿no? Que con esta tradición del autorretrato, del desnudo clásico. Y entonces me hizo sentido y me hizo pensar que en mi práctica yo siempre estoy refiriéndome a lo que es mi experiencia de ser mujer. Me interesan mucho los temas del feminismo y entonces también esto de cómo te defines a ti mismo, cómo te proyectas a ti mismo y sobre todo como mujer, cómo te apropias de tu cuerpo y lo muestras, ¿no? Entonces es un momento de vulnerabilidad que estoy decidiendo y haciéndome cargo yo cómo mostrarlo. Y, y nada, de eso se trata mi pieza. No sé qué más agregar. No sé si ya me pasé de los 5 minutos, pero bueno, muchas gracias por el espacio y muchos saludos a todos. Les doy la palabra al que sigue. Gracias. Seguimos con Raúl y Duarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartirles también un material y quisiera ver si ya está visible. Es un PowerPoint. 9 por ahí. Bueno, esta es la pieza que está exhibida en la Trienal. Me gustaría aprovechar para compartirles, aparte de pues no sé, del contenido conceptual que está ahí en la misma exhibición, algo más personal. Esta pieza es parte de digamos, de un proceso que estoy atravesando, en donde generalmente al momento de resolver las piezas o las pinturas, al poner atención en lo que ocurre, no sé, alcanzo a distinguir como tres etapas en lo que digamos, en los que se concibe la idea hasta que ya está la obra lista y exhibida ahí. Creo que
la primera etapa podría definirla como la concepción de la idea, comenzar a hacer una serie de bocetos, comenzar a definir ya qué es lo que quiero que quede pintado después. En la segunda etapa, creo que en mi caso, no sé, el periodo en el que comienzo a recolectar una serie de fotografías o me olvido de los bocetos, comienzo a coleccionar fotografías como material de referencia para ejecutar la pieza. Y finalmente, pues ya tengo mi material fotográfico y comienzo pues a pintar lo que hay en las fotografías en relación a ese primer boceto. De estas tres etapas en la pintura, últimamente creo que he estado tendiendo o he querido ir hacia esta última parte, que es la ejecución, y ver qué es lo que el mismo material, que es el óleo, tiene, por así decirlo, como para decir. Es decir, sus mismas cualidades materiales, sus mismas propiedades, que tiene aceite, que refleja la luz de cierta manera, que me permite hacer veladuras. Creo que también pueden ser, o al menos así los estoy tratando, como conceptos, como contenidos, como una material, como una fuente también de información, como si el material también pudiera decir algo o ya tuviera lo propio que decir. Y he comenzado pues, a jugar, a explorar con medios, con solventes y también con los mismos óleos, ver cuáles son más terrosos, cuáles son más opacos. Y es en esta última etapa en donde he comenzado también a tratar de llevarme eso que dice el mismo material hacia la pintura y jugar con eso, con las transparencias, jugar con las veladuras, pensar, por ejemplo, cómo al colocar una pincelada o colocar una serie de pinceladas, que es algo muy burdo y muy simple, colocar color con un pincel sobre una tela, cómo se va construyendo una imagen y después cómo una serie de imágenes comienzan a relacionarse de manera simbólica y se comienza a crear un contenido, etc. No sé, todavía estoy en ese proceso de búsqueda. Lo que quiero es aprovechar todas esas variedades que me permite el óleo para construir una imagen y darle chance también al mismo material de que comience a definir lo que estoy haciendo. Por ejemplo, veladuras, transparencias, contrastes, cómo al colocar una forma se cubre algo que ya estaba antes, cómo el mismo óleo me permite retirar nuevamente esa figura y descubrir lo que estaba por debajo. Siento que hay una fuente ahí de información muy rica que había estado descuidando o no poniéndole mucha atención, y siento que había pasado mucho tiempo en la parte como de definición, de la concepción de la idea, y el hecho de pintar como que quedaba hasta el último y era nada más como una especie de transacción, como que listo, ya lo pinté, a ver qué idea sigue. Entonces he empezado a explorar con este lenguaje de la pintura y tratar de que vaya influenciando hasta la idea. Por ejemplo, si una serie de pinceladas construyen una forma, lo que hago entonces es repetir una serie de formas o repetir diferentes formas o acumular diferentes formas para construir una masa más grande. Y bueno, el proceso ahora es ir como de lo micro y de lo matérico, de lo micro, lo que es el propio material, y dejarlo que vaya creciendo y que se vaya desarrollando. Y pues este es el resultado que se está generando, por así decirlo, de manera un tanto natural, tratar la pintura como si también tuviera algo que decir, y explorar y utilizar las mismas. Hay mucho trabajo que hice sobre todo en estas zonas que están acumuladas, que pinté algunas cosas que terminaron cubiertas por otras cosas, por otras imágenes, después retiraba unas imágenes y salían otra vez imágenes que estaban por debajo, y me pareció pues no sé, un ejercicio que no sé exactamente a dónde va a ir. Todavía me encuentro en esa exploración y no sé, están resultando cosas como esas. Siento que se puede perder un poquito el control, y al final de cuentas creo que la pintura ha sido como mi lenguaje primario. Y no sé, siento como que por primera vez lo estoy conociendo o estoy escuchando qué es lo que tiene que decirme. Es un poquito extraño, es un proceso muy personal, y sí, a veces me aviento unos diálogos conmigo mismo y no sé, pienso que el material también necesita, no sé, como ser escuchado. Y bueno, simplemente lo dejé crecer esta última etapa de la pintura, y esto es lo que resultó, ¿no?
sigo trabajando con bocetaje, sigo trabajando con formas muy, muy orgánicas. Y bueno, creo que en resumen este nuevo proceso para mí es nuevo, es muy emocionante y es invertir, empezar por la parte número 3 y después durante el proceso ver qué es lo que resultó, ver qué es lo que en cuestión como de contenidos, en cuestiones simbólicas, etcétera, resulta. Más bien estoy pasando un proceso como de invertir el proceso pictórico. Y bueno, eso es todo por mi parte. Quisiera, bueno, no sé, exponer mi agradecimiento me da mucho gusto estar aquí presente con un montón de, pues todos sobre todo, bueno, mis maestros, mis colegas, alumnos, me da mucho gusto ver a Pablo, me da mucho gusto ver a Itzel, me da mucho gusto ver a Mishka Hipólita. Bueno, no sé, sí, siento realmente como ese ambiente casi familiar y especialmente gracias a los maestros Rosique, Heriberto Yepes, al maestro Blancarte. Creo que desde el inicio de nuestra carrera, sobre todo mi generación, siempre lo platicamos y lo exponemos, como si fueron elementos muy importantes, porque desde el inicio como que tenían ese empujón para nosotros, como que no, todavía no pinto tan bien, creo que no sé qué, órale, ahí vas. Y lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? El hecho de cuando veo al maestro Rosique que está presentando y todo este evento muy grande, digo, es el mismo maestro Rosique que nos impulsó hace como 10 o 15 años. Y bueno, nada más quiero exponerles el agradecimiento al maestro Yepes por volarnos la cabeza y poder estar realizando este tipo de análisis tan profundos que estamos dialogando ahorita. Y estoy seguro que muchas ideas que estamos ahorita trabajando, pues vienen desde ahí, ¿no? De esos primeros textos. Y bueno, ahí le voy a parar porque creo que me estoy pasando. Gracias. Gracias, Raúl. Seguimos con José Manuel León. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Voy a poner mi obra. Sí, se ve, ¿verdad? Aún no. ¿Listo? No, no se ve. No. A ver. ¿Cómo? Ok, listo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, mi obra titulada Justo en el Blanco. Considero como creador visual que es importante, pienso que es muy importante retratar lo que vivimos, lo que vive pues el creador en su época. Entonces, básicamente con este ensamblaje de diversos materiales me enfoco en lo que es la pandemia. Pues bien, este certamen se lanza la convocatoria en ese tiempo, poco antes, que de hecho hasta cambia la fecha de entrega de las obras, pues me inspira eso, ¿no? Me empuja a decir, bueno, está sucediendo esto en mi época y justo en el blanco, pues es el caos que trae, no nada más en mi país, en mi ciudad, sino que en todo el país, en todo el mundo. Entonces podemos ver en la parte central de la obra este pequeño globo terráqueo, donde observamos también un dardo que está clavado en China, en Wuhan, donde nace esta pandemia, este virus, y rápidamente se expande a todo el mundo, ¿no? Entonces trae consigo pues este caos, estas muertes. En este ensamblaje pongo este collage de variedad de personajes, donde en sí podemos ver rostros sufriendo, rostros que observan hacia el centro, rostros lamentándose, algunos personajes que están orando, por así, esta fe que no muere, pues sí, en sí trae este sinnúmero de muertes, pues está esa fe también latente que tenemos, ¿no? Por ahí algunas flores de esta dualidad de la vida y la muerte, personajes también que se centran, que miran justamente al espectador,
pues también creo que es importante que tú como espectador observes y hagas una crítica constructiva, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿Qué puedes lograr con ello? Pues el arte creo que nos enseña y nos permite tener ese diálogo de qué podemos hacer como ser humano, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Considero que estamos en este juego de tiro al blanco, pues es eso, es como un juego. Si alguien lanza este dardo y nos pone a prueba, esta pandemia trajo en sí es un bien para algunos, trajo riqueza para algunos económicamente, para otros fue todo lo contrario. Entonces, cae en esto mismo, ¿no? Este juego, por ahí también tenemos algunos personajes de Adán y Eva, algunas imágenes de Adán y Eva, como este renacimiento a raíz de todo esto que trae la pandemia. Y por ahí la imagen principal, atrás justamente del globo terráqueo de Adán y Eva, que es la que no interviene con este color rojo, que simbólicamente representa esta sangre, esta muerte. No está intervenida y lo pega un tape, lo detiene unos tape, como está representando esta fragilidad que en sí nos podemos levantar, pero pues no sabemos, como les digo, ha traído bien para algunos, otros lo contrario. Es este juego, básicamente quise jugar con esto, como si alguien nos manipulara, como si alguien decidiera qué sigue, ahora qué nos depara como especie, como ser humano, vamos a evolucionar. Vamos a levantarnos, esa es la cuestión, ¿sí? De estos tapes que detienen a Adán y Eva, como mostrándonos el ser humano, si vamos a continuar o qué nos depara el destino. Y bueno, sería todo. Quise ser breve. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Manuel. Le cedo la palabra al doctor Hi. Heriberto Llamas. Ok, bueno, pues hay muchas cosas que me gustaría decir en torno a la Trienal, en torno a la participación, pero voy a ser breve como ustedes también. No sé, mi primera sensación desde la apertura, pues es evidentemente es como una tristeza, ¿no? Por la pérdida del maestro Álvaro Blancarte, que fue quien hizo esta Trienal posible como desde su idea original, que llevaba muchos años, es importante decirlo. Esta idea él la tenía desde hace muchos años. De hecho, la primera vez que me habló de esto, que me invitó, no sé, fácilmente una década de esta idea, ¿no? Y muy entusiasmado. La idea de Blancarte es como era una reconsideración de la pintura. Él estaba convencido de que el arte contemporáneo estaba excediendo, digamos, su hegemonía sobre el mundo del arte. Y entonces él quería hacer una exposición, un concurso en torno a la pintura, ¿no? Entonces él era un militante de pintar. Y esa fue la idea original, ¿no? O sea, y buscó la manera de que tuviera un gran premio, ¿no? Entonces Blancarte quería reposicionar la pintura. Eso es muy importante en términos históricos, o sea, cuál es el origen de todo esto, ¿no? Es la idea de nuestro gran maestro, de donde salieron, digamos, muchos de los primeros artistas contemporáneos que tuvieron notoriedad internacional, salieron del taller de la enseñanza del maestro Blancarte. Entonces, es paradójico, ¿no? Alguien que se dedica tan militantemente a la pintura, sin embargo, generó por su enseñanza a muchos artistas contemporáneos, ¿no? Digamos, la primera generación así notoria en Baja California, sobre todo en Tijuana, surgió de la enseñanza, del taller de Blancarte, ¿no? Entonces, pero Blancarte tenía esta dialéctica entre la pintura y el arte contemporáneo, una tensión.
y él sentía que se debía regresar, o sea, él llegó a utilizar esta frase en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones, de un regreso a la pintura, ¿no? Que había que retornar a la pintura. Ahora, cuando comenzamos las discusiones en torno a cómo conceptualizar esto, bueno, una de mis propuestas fue desplazar la centralidad de la pintura como disciplina e irnos hacia lo pictórico. Creo que tuvo una resonancia inmediata en Blancarte y por supuesto en Rosique, como este giro, ¿no? Porque de alguna manera era también lo que estaba diciendo Blancarte. Él lo decía, digamos, desde su propio lenguaje, él al hablar de la pintura, ¿no? Pero lo que él estaba realmente diciendo, creo, estaba hablando de lo pictórico. Entonces, esta es como lo primero que hay que comprender de la Trienal, que en esta ocasión la Trienal gira en torno a esta noción de lo pictórico, que no es sinónimo de pintura. No, yo, digamos, no he querido discutir demasiado el término porque me interesa más ahora ver cómo lo entienden los artistas, ¿no? Es una etapa de ver la definición de lo pictórico de los artistas, pero digamos al interior del comité original tuvimos muchas discusiones, muchos recorridos, y llegamos a cierto consenso de que estábamos entendiendo por lo pictórico. Pero repito, este es un momento más bien de ver la definición de lo pictórico en la práctica, ¿no? De todos los participantes. De todas maneras, hay un texto del doctor Rosique, de la curadora Carmen Hernández, también hay algo de Blancarte, hay un texto mío sobre lo pictórico, ¿no? Y para cerrar este tema, este punto, simplemente digamos que para mí, lo pictórico, casi diciendo el título de mi texto para el catálogo de la Trienal de Tijuana, estoy como de alguna manera definiéndolo rápido, ¿no? Que es lo pictórico antes, durante y después de la pintura. O sea, que lo pictórico definitivamente precede a la pintura, ¿no? Y claro, esa explicación está pendiente de que algún día la socialice, la lea de una conferencia o simplemente el catálogo ahí estará, ¿no? Ahí está para discutirse, ¿no? Ahora bien, otro punto muy importante de la Trienal es el que llegó el momento adecuado con las personas adecuadas, ¿no? O sea, vuelvo al principio, ¿no? Que es, Blancarte tenía esta idea y había tocado puertas y él lo había gestionado, pero con Secult, con la actual directora, Bianca Santana, fue donde hubo resonancia, ¿no? Entonces es muy importante también, o sea, que hubo un lugar donde esta idea no fue tomada como una iniciativa loca de un premio de $1 millón en torno a la pintura, sino que tuvo una resonancia, ¿no? Entonces es un mérito, yo creo, muy importante de Bianca y para mí es importante decirlo porque yo he tenido, pues incluso tuve una pelea muy fuerte con el Secult, ¿no? En un momento. Entonces, también para mí fue como hasta sorpresivo que me invitaran a formar parte de una iniciativa, ¿no? Y también es no sé, Francisco Godínez Estrada, el subdirector de exposiciones. O sea, todo esto no podría suceder sin un montón de personas conectadas, pues, y con un montón de trabajo. O sea, es realmente, yo siento que le debemos a los museógrafos, al equipo de Secult completo, como ese reconocimiento desde la comunidad hacia ellos, ¿no? De que se aventaron algo con la pandemia, luego nos cayó la pandemia, ¿no? Entonces, realmente los artistas y Secult para mí, como alguien que tuvo que ver a nivel de la idea, para mí son quienes tienen todo el mérito, ¿no? Junto con Blancarte. Y Rosique, que le ha dado total seguimiento a esto, ¿no? Y la curadora. Bueno, es un esfuerzo enorme, ¿no?
Y luego está el otro punto que quiero tocar, es la cuestión del millón, ¿no? O sea, yo he escuchado muchos comentarios de cómo 1 millón, ¿no? Y yo soy una persona convencida de que los artistas no merecen 1 millón, ¿no? Sino merecen millones todo el tiempo, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema con el dinero, al contrario, ¿no? Creo que lo que le falta al mundo del arte es que fluyan recursos, ¿no? De todo tipo. Entonces, si mantener una sala en la Ciudad de México, esa es una cifra real, ¿no? Si mantener durante un mes simplemente el mantenimiento de la operación de una sala de exposición en un museo de Ciudad de México son 130,000, 150,000 pesos al mes, simplemente por operarla. Yo creo que un premio de 1 millón para un artista, para una obra, es poco, ¿no? La burocracia se come la mayor parte del dinero, ¿no? Entonces, cuando a veces criticamos esta cantidad, pues pensemos que hay como que tenemos que decidirnos, ¿no? Si queremos apoyar al arte de diversas maneras, ¿no? No todo es becas, no todo es premios, no todo es residencias, hay muchas formas. Entonces, creo que también eso es importante. Blancarte quería que hubiera un gran premio para un artista cada 3 años en Tijuana. Entonces, y eso no quita que haya otras cosas, ¿no? Entonces, y también creo que fue mérito de Bianca encontrar este dinero en ahorro de otras cosas. O sea, también como que abonó, creo yo, a lo generoso del concepto, ¿no? Que es como, no le costó, esto fueron recortes de gastos, dice ella, innecesarios, y a través de eso se le va a dar esto va a cambiar la carrera de un artista, evidentemente, ¿no? Va a cambiar la carrera de un artista. Y eso a mí me parece parte de la genialidad de Blancarte, o sea, porque Blancarte me lo llegó a decir, o sea, él quería esto, ¿sabes? O sea, él quería que hubiera un premio que le cambiara, que partiera en dos la vida de un artista en específico. Entonces, esta visión de Blancarte, yo creo que es importante que lo transmitamos, ¿no? Que o sea, es un artista mirando por otros artistas y que gestionó esto y lo hizo posible y nos reunió un montón de personas para hacerlo posible, ¿no? Bueno, el otro punto que quiero tocar, ya casi termino, es la cuestión del triple voto, ¿no? O sea, puedo, de alguna manera, pues me da mucha alegría haber aportado esta idea, pues, para decirlo claro, ¿no? Me da mucha alegría haberla aportado. Yo dije, pues esta va a ser una locura que nadie no van a decir, bueno, ¿para qué lo invitamos, no? Pero para mi sorpresa total, Blancarte ya sabía que me iba a apoyar, más o menos tenía idea con él, de que hubiera un voto de los artistas, un voto curatorial, el tradicional voto curatorial de un jurado, pues, y del experto, y el voto popular, ¿no? El voto de los públicos. Y hubo muy buena recepción. Tuvimos discusiones, tuvimos diferencias, tuvimos distancias. O sea, no en todo momento fue unánime el apoyo, como es natural, tenemos que reflexionarlo, tenemos que discrepar, pero se llegó a la decisión. O sea, Secu tuvo también de nuevo, o sea, me pareció así muy fabuloso, muy valiente de su parte, aceptar este tipo de propuestas curatoriales, ¿no? Este concepto curatorial, ¿no? Y que también que viniera de Tijuana. Para mí es muy importante esto, ¿no? Que Tijuana siga siendo un lugar donde que propone cosas nuevas y diferentes. Entonces, eso es parte de él, ¿no? Y sí, no quiero entrar así como, podemos entrar en discusión o en plática en unos minutos, pero simplemente decir qué es el voto popular, qué es el voto público, es el voto que yo voy a ejercer, es el voto que nuestros estudiantes, es el voto que los artistas cuando no participen van a ejercer, ¿no? O sea, a mí me cuesta un poco de trabajo pensar que le rechazamos el voto a otro, a alguien de nuestra propia comunidad, a alguien que va a una exposición o que es un profesor o que es un alumno y que desconfiemos de su capacidad de tener un gusto, ¿no? Como decía Diderot, afortunadamente la pintura ocurre mediante el lenguaje más democrático de todos, decía Diderot, ¿no? Que es el de los colores. Entonces, incluso los animales responden, o sea, más bien nuestro instinto y nuestro lenguaje pictórico procede de los animales, ¿no? Lo desarrollaron ellos.
Entonces, en ese sentido, el aspecto democrático, yo sé que es otro de los puntos polémicos, y también por eso mismo nos gustó, a Blancarte le gustaba, porque incluso cuando algo es provocador y dentro de la propia comunidad despierta discusión, sabes como artista que como teórico, sabemos que vamos por el lugar correcto, ¿no? Donde hay desazón, donde hay inquietud, ¿no? Rechazo incluso, ¿no? La historia del arte nos lo ha enseñado a todos nosotros, ¿no? No hay que ser un historiador del arte para entender que aquello que despierta discusiones es la dirección que hay que seguir, ¿no? Bueno, y hay tantas cosas que decir, pero me gustó mucho que esta trienal coincidiera con otras exhibiciones que están retomando la pintura en este 2021, que están repensando la pintura, ¿no? Como Stop Painting, de la Fundación Prada en Venecia, ¿no? Que acaba de abrir en mayo, cierra ahora en noviembre, una exhibición también muy, muy importante, ¿no? Sobre la persistencia de la pintura en el siglo XXI, ¿no? Y que teóricos como Boris Groys estén colaborando en reflexionar sobre esto. Entonces coincidimos, tuvo un gran instinto Blancarte en poner la discusión de lo pictórico, de su retorno, de su persistencia en este momento, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Agradecerles también la invitación y por último, pues que esto es un mérito sobre todo, pues, hay que decirlo, de los artistas, de Blancarte y de Secut. Y también, pues, es un esfuerzo cimarrón, ¿no? Es un esfuerzo de nosotros en la UABC, que desde hace ya tiempo somos la principal fuerza constructora de artistas en la región, ¿no? Ya no es Insight, ya no son los talleres, ya no es el movimiento independiente, los colectivos, como fue en mi época, donde yo me formé, ya los artistas están formando en la UABC. Entonces ha cambiado también el mundo del arte, ¿no? De los 90s y los 2000s a ahora, los 2010, 2020, es otra la escena. Entonces la Trienal de Tijuana es también un documento de esos cambios en la escena. Entonces no es ninguna casualidad que Secut y la UABC, nosotros como equipo y como participantes, estemos en esta coincidencia, ¿no? Es un nuevo momento de la escena del arte fronterizo, de la escena del arte en Baja California, en el noroeste, ¿no? Entonces, y la Trienal de Tijuana, pues en esta ocasión tiene esta participación, este concepto, y la idea de Blancarte, y creo que la idea de Secut, sigue siendo que la Trienal no quiero decirlo abiertamente, pero sigue evolucionando, ¿no? O sea, esto es un concepto que desde el momento cero lo pensamos como algo que se transforma. Entonces, todo lo que está sucediendo va a ser parte de la Trienal de Tijuana 2024, ¿no? Entonces, esto apenas comienza, ¿no? Esta es la 1, pero la Trienal de Tijuana ya tiene una 2 y esperemos tenga una larguísima historia, ¿no? Que todas nosotros vamos a construir. Entonces eso también es para mí muy feliz, ¿no? Que Secut y UABC pues se encontraron para construir la Trienal de Tijuana, ¿no? Y eso sería todo de mi parte, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Yepes. Levantó la mano para participar Patricia Medellín. Adelante. Gracias. Algo brevísimo. Nada más, bueno, aprovechando que está aquí el doctor Heriberto Yepes y el doctor Roberto Rosique, a mí me encantaría que se pudiera aclarar a lo mejor en este catálogo o en un escrito posterior sobre el tema de la paridad de género que no se alcanzó, o bueno, que eso enunciaba la curadora Carmen. Y sin embargo, sí hubieron casos de mujeres que no fueron aceptadas. Entiendo que a lo mejor no cumplieron otro tipo de requisitos, pero como se enunció de esa manera, queda como de nuevo, ¿no? Como que las mujeres no alcanzaron el criterio de calidad o no participaron. Entonces, ojalá se pudiera hacer un comentario o aclaración, porque entiendo el esfuerzo de la Trienal, o sea,
ojalá que no demerite esta situación el esfuerzo que está haciendo la Trienal de la Paridad. Sí, yo de nuevo tomo responsabilidad por la idea, o sea, yo propuse esa idea, ¿no? Que Blancarte apoyó desde un inicio, o sea, digamos cuando propuse como el concepto curatorial, la triple votación, el hecho de que fueran colectivos, que pudieran participar colectivos, etcétera, etcétera, el nombre y esta cuestión de la equidad, ¿no? La paridad. Y aquí ya llega un momento que se vuelve anecdótico, que es que yo me enfermé de COVID al puro principio de la pandemia. Dejé el comité porque estuve como 3 meses, pues me fue mal, ¿no? Me fue mal. Y en un momento, pues yo decidí, pues, marzo, abril, yo me separé, digamos, de como del día a día de la trienal, ¿no? Tenía situaciones, bueno, salud principalmente, ¿no? Y yo ya, digamos, mi contribución terminó con la trienal, mi contribución realmente, así como estar ahí, terminó desde marzo, abril, entonces yo ya no supe qué pasó, yo no tuve que ver con el proceso de selección, yo tuve que ver con la idea, ¿no? Pero sí me parece importante decir, pues, ok, esta idea tuvo un cambio y el cambio es importante que se explica, que se describe la situación. Yo lo desconozco porque no estuve en esa parte del proceso, ¿no? Pero a mí, yo también de alguna manera siento o sea, que como que quiero escuchar, pues, qué sucedió exactamente, ¿no? Porque como que yo creo que eso es algo que debe continuar, que estaba en el espíritu del concepto y que creo que es, no, o sea, es la realidad del mundo del arte, ¿no? Entonces simplemente es como, es estar en nuestro siglo. Ni siquiera es una cuestión de así como ética, ¿no? Es una cuestión de realidad numérica, de social, ¿no? Entonces, yo también tengo la curiosidad de entender exactamente qué sucedió. Gracias el doctor. Si me permites, yo puedo dar una explicación de lo que sucedió. Estuve cerca de todo esto, estuve cerca de las decisiones que tomó la curadora. Y yo quiero aclarar que no se trata de una decisión tomada a la ligera, ni fue una decisión de la curadora el que no se hubiese logrado esta intención de la paridad de género. La realidad es que la participación de la mujer fue menor que la del hombre. Es decir, no tengo las cifras exactas, pero una menor participación. Y por supuesto, las obras que se seleccionaron de las mujeres son las que respondían a las exigencias propuestas en las bases. Hubieron muchas mujeres que mandaron pinturas convencionales. Esa es una razón por la cual, no por ser mujer, iba a tener derecho a participar. Eso era claro. Entonces, sí se buscó, esa es la intención y se debe de seguir insistiendo, pero no por el hecho de que seas mujer y mandes, digamos, un cuadro convencional, tu retrato, te vamos a invitar a que participes en un proyecto, en el cual se busca este aspecto disruptivo, ¿no? Esa es la razón por la cual no hubo la respuesta que se esperaba de la comunidad femenina, hubo un menor número de participantes y bueno, quedaron las que correspondían al igual, con el mismo derecho, digamos, de participación, quienes respondían a las exigencias de la convocatoria. Pero sí fue una preocupación que no se haya podido lograr, pero no fue algo que hubiese dependido de la curadora, ¿no? Dependió de lo que se envió, ¿no? Yo creo que esto es bastante claro, no es tendencioso, porque esa gran preocupación se tuvo desde un principio de que se lograra reflejar esa equidad, pero esto no es un problema de la curaduría, ¿no? Es un problema de quien no participa, no aprovecha la oportunidad de participar bajo las reglas que se establecen, en esa libertad, ¿no? Esa es la realidad. Sí, gracias. Justo esa era la idea, ¿no? Que pudieran aclarar. No es que no participaran, sino que sí participaron, pero de nuevo, ¿no? Pues históricamente no quedaba en ese supuesto de cumplir. En el catálogo vas a poder leer estas justificaciones, tanto de parte de la curadora como incluso yo hago esta observación también. Está escrito ahí, así es que cuando este texto salga podrán ahora sí también cuestionar muchas cosas y ponerla en la mesa del debate, ¿no? Sí, okay. Eso justo, se lo agradecería que estuvieran. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y gracias a los que participaron, a los saludos que llegaron de manera
inesperada, ¿no es cierto? Siempre de la universidad la encontramos. Franklin, un abrazo para Marisa, para Raúl, para Gerardo y para todos los exalumnos y exmaestros y maestros que participan. Por ahí vi a Jaime Brambila que no logró tomar el micrófono, se ausentó, pero hubiera sido interesante escucharlo como un artista de una generación anterior que también propone una obra que finalmente es seleccionada, ¿no? Pues muchas gracias, gracias. Espero que podamos tener este registro para insertarlo en la documentación de la Trienal, que esté abierto totalmente para revisión por otros. Esta sería como la petición para Cristian, ¿no? Sí, maestro, claro que sí. Bueno, con esto cerramos este conversatorio. Les agradecemos enormemente su participación, sobre todo que compartan todos estos detalles con la comunidad estudiantil cimarrona. Gracias. Gobierno de México.